Lo que estás a punto de escuchar no fue registrado en ningún informe oficial, ni reconocido por las autoridades mexicanas, ni aceptado por las instituciones arqueológicas internacionales. Sin embargo, las imágenes filtradas, las vibraciones detectadas bajo tierra y los testimonios silenciosos de los propios especialistas confirman algo imposible de ignorar. Bajo Guanajuato. Algo despierta. Dicen que el pasado nunca duerme, que en ocasiones permanece suspendido en el borde oscuro del tiempo, esperando una grieta, una vibración o un gesto humano para abrir un respiro profundo entre los siglos. Y cuando eso ocurre, cuando el pasado decide moverse, lo hace con un estremecimiento que no pertenece al mundo moderno. La historia que sigue comenzó con un temblor pequeño. No fue uno grande, ni destructivo, ni lo suficientemente fuerte como para aparecer en los noticieros o para alarmar a los habitantes de las calles estrechas y coloridas de la ciudad de Guanajuato. Fue un temblor mínimo, casi imperceptible, registrado solamente por los sismógrafos de la Universidad de Guanajuato. Un pulso breve, puntual, como si algo hubiera golpeado desde el interior de la Tierra. Los sismólogos, intrigados, enviaron los datos al Departamento de Geofísica. Lo que encontraron fue desconcertante. La vibración no coincidía con un movimiento tectónico. No tenía la firma típica de un deslizamiento. Se parecía más al eco de un golpe profundo, como si una estructura hueca hubiese respondido a un impacto interno. Horas después, se activó un protocolo interno que casi nunca se utiliza a la necesidad de una inspección arqueológica subterránea urgente. Guanajuato, con sus túneles coloniales, sus pasajes subterráneos y su historia minera que se adentra por cientos de kilómetros bajo el suelo, es un laberinto antiguo, pero esta vez el llamado no tenía que ver con minas colapsadas ni cavidades registradas. Se trataba de algo distinto, algo que no figuraba en ningún mapa histórico. La primera expedición descendió por una entrada minera abandonada desde los años 80. El aire era espeso y frío. El polvo parecía suspendido en un tiempo detenido. Cada paso resonaba con un eco débil, como si el túnel respirara lentamente. Y entonces, en un recodo oscuro, lo vieron. Era un muro que no coincidía con ninguna zona conocida. La superficie era perfectamente lisa, con un patrón de líneas entrelazadas que recordaba a un diseño geométrico. No era piedra colonial, no era roca natural, y lo más inquietante, su material no correspondía a nada que hubiese sido utilizado en la historia minera de la región. Los arqueólogos se miraron con confusión contenida. ¿Quién había construido algo así? ¿Cuándo? ¿Y por qué estaba oculto detrás de una sección olvidada de la mina? Al tocar la superficie, sintieron una vibración leve, como un pulso interno. El geólogo Mendoza notó un detalle que heló la sangre del equipo. Aseguró que el muro tenía una temperatura distinta del resto de la caverna. Era cálido, como si hubiera una fuente de energía detrás. El informe preliminar provocó la llegada inmediata de un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en arqueología, geología, epigrafía y culturas prehispánicas. Cuando iluminaron la zona completa, encontraron algo aún más desconcertante en símbolos tallados alrededor del muro. Eran extremadamente antiguos, pero se encontraban en un estado de conservación sorprendente. Los trazos eran curvos y delicados, formando figuras que serpenteaban entre sí. Había espirales, líneas rectas agrupadas, como si representaran constelaciones y patrones repetidos que parecían seguir una lógica desconocida. La arqueóloga Arremendi observó detenidamente los símbolos y pronunció una frase que quedó registrada para siempre en los audios internos. Dijo que aquello no correspondía a ningún sistema iconográfico otomí, ni purépecha, ni chichimeca. Añadió que nunca había visto algo así en Mesoamérica. Ese comentario sumió al equipo en un silencio inquietante. A medida que avanzaban con los análisis, descubrieron que algunos de los patrones coincidían con petroglifos extremadamente antiguos hallados en varias zonas aisladas de la Sierra Madre, en petroglifos de más de 6.000 años.
Y esos petroglifos estaban vinculados a relatos orales que hablaban de seres que descendieron del cielo o que emergieron de las entrañas de las montañas para instruir a los primeros pueblos. Mientras revisaban los símbolos, un detalle perturbador capturó la atención del grupo. Desde una fisura mínima en la base del muro, comenzó a salir una corriente de aire frío, cargado con un olor metálico. El ingeniero de estructuras confirmó que había un espacio enorme detrás de aquel muro. El equipo decidió abrir un acceso. Tomó 2 días completos romper la sección, sin comprometer la estabilidad del túnel. Cada golpe resonaba como si atravesaran una capa hueca. Finalmente, una parte cedió y reveló un pasaje descendente. El corredor no parecía obra humana. Las paredes eran lisas, moldeadas como si un calor extraordinario hubiera derretido la piedra para darle forma. En ciertos tramos, los patrones geométricos parecían moverse con la luz, como si respondieran a la presencia humana. El aire se volvió más denso. La respiración parecía más pesada. El silencio adquirió un tono extraño, como si emitiera un zumbido profundo. A 100 metros de descenso, el túnel desembocó en una cámara inmensa, y lo que encontraron allí desafió cualquier lógica arqueológica. En el centro había una estructura circular, parcialmente enterrada. Medía alrededor de 6 metros de diámetro. Aunque cubierta de polvo y minerales, su superficie tenía un brillo metálico que reflejaba la luz de manera casi moderna. La doctora Aramendi se inclinó para tocarla y afirmó, con voz tensa, que aquello no era piedra. Era una aleación desconocida. Lo más inquietante era la presencia de ranuras, símbolos y formas que parecían partes de un mecanismo. El geólogo Mendoza, con incredulidad, comentó que aquello parecía un dispositivo. La palabra quedó flotando en el aire, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos pensaron lo mismo: a máquina. Una máquina enterrada bajo Guanajuato desde tiempos inmemoriales, anterior a cualquier civilización registrada en la región. Mientras exploraban la cámara, descubrieron figuras talladas en las paredes. Representaban seres humanoides, estilizados, de extremidades largas y ojos grandes. No correspondían a dioses mesoamericanos ni a ningún estilo local. Algunas figuras parecían descender desde espirales en el cielo, y otras emergían del interior de montañas. La imagen se repetía varias veces a una entidad, entregando un objeto circular a un grupo de humanos, el mismo disco metálico que ahora tenían frente a ellos. Aramendi observó la escena con una mezcla de asombro y temor. Algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse si aquello podía ser anterior a la presencia humana en la zona. La posibilidad era absurda, pero la evidencia parecía gritarlo en silencio. En ese instante, el sismógrafo portátil comenzó a emitir señales erráticas. La aguja vibraba de manera descontrolada. Algo se estaba moviendo debajo de la cámara. Algo grande. El suelo tembló. Una vibración profunda recorrió las paredes. Las luces titilaron, y entonces el sonido se escuchó con claridad. Provenía del interior del disco. Era grave, continuo, Hichimiku. No parecía mecánico. Era más parecido a un latido. El equipo retrocedió de inmediato. Mendoza murmuró que el objeto estaba activo. La doctora Aramendi tragó saliva antes de responder. Aunque no quería decirlo, sabía exactamente lo que aquello significaba. Los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las cámaras se apagaban. Los sensores reiniciaban sin motivo. Las baterías se drenaban misteriosamente. La presencia del disco interfería con todo tipo de tecnología. Apenas lograron transmitir unos segundos de video antes de perder comunicación. En ese fragmento, se veía el disco vibrando levemente y emitiendo pulsos de luz a través de ranuras que antes parecían selladas. El grupo decidió evacuar. Antes de marcharse, uno de los técnicos observó un hecho alarmante. El disco estaba emergiendo
elevándose lentamente como si una fuerza interna lo impulsara hacia la superficie. Era indiscutible. Aquello no era un artefacto muerto, era un mecanismo en proceso de activación. Cuando finalmente alcanzaron la superficie, el temblor había cesado. El cielo de Guanajuato se encontraba cubierto por nubes negras, perfectamente inmóviles. La atmósfera se sentía extraña, demasiado pesada, como si algo hubiera cambiado en la región. Las autoridades fueron notificadas y el acceso fue sellado de inmediato. El equipo firmó acuerdos de confidencialidad estrictos. Aún así, algunos fragmentos de video se filtraron. Las imágenes eran borrosas, pero mostraban la silueta del disco, elevándose unos centímetros, y los símbolos brillando desde su interior. Era suficiente para sugerir que algo antiguo, profundo y no humano había despertado. Los especialistas involucrados viven ahora con una mezcla de miedo y fascinación. Saben que no encontraron un vestigio arqueológico común. Saben que ese mecanismo no pertenece a ninguna cultura humana. Y saben que su activación no es un accidente. Semanas después, se filtró una grabación de la doctora Aramendi. En ella dijo una frase que estremeció a quienes la escucharon. No desenterramos un objeto. Activamos una advertencia. Desde entonces, los sensores sísmicos de Guanajuato registran pulsaciones irregulares cada ciertos días. Son como susurros que vienen desde la profundidad, como si algo bajo la ciudad continuara latiendo. Como si algo antiguo estuviera probando su fuerza. Bajo las calles tranquilas, bajo los túneles coloniales, bajo siglos de historia humana, algo ha despertado y parece estar esperando